Lago Ness, Escocia. Y le dije a mi amiga que hay un monstruo en el lago Ness y que era un animal absolutamente enorme, enorme. De pronto apareció un enorme cuello negro de 2 o 3 metros, moviéndose lento, sin jorobas, claramente visible unos 15 segundos antes de sumergirse. Bueno, entonces, por supuesto, cuando se lo contamos a la gente, nadie nos creyó en ese momento. Dijeron, oh, han visto un kelpie de agua o algo así, y se burlaron de nosotros y no lo creyeron. Sabíamos que vimos eso, fue muy aterrador. La cordillera del Himalaya, Asia. Vi al abominable hombre de las nieves en la ladera occidental, a 100 metros. El noroeste del Pacífico, Estados Unidos. Sentí que algo me estaba mirando, o tuve la sensación de que me observaban. Me di la vuelta y fue entonces cuando vi a Pie Grande. Estaba aterrada. Bueno, estaba en shock. Es totalmente inesperado. Y la única conclusión a la que pude llegar sobre esa cosa es que era un gorila. Y vimos a este animal peludo cruzando la carretera sobre sus patas traseras. Y no puedo decirte con certeza qué era, pero creo que era Pie Grande. ¿Habitan monstruos entre nosotros? ¿O son solo apariciones que caminan en el paisaje de nuestra mente? ¿Son sujetos para los zoólogos o para los psicólogos? Algunas personas quieren creer en la existencia de monstruos porque hacen el mundo más colorido y emocionante. De niños vivimos en un mundo de fantasía y creamos seres imaginarios. Pero a medida que maduramos, nos enseñan a ser menos crédulos y a creer solo en aquello cuya existencia puede ser probada. Muchos dejamos atrás nuestras criaturas imaginarias, pero algunos no pueden. Crean monstruos que les sirven como escape de sus miedos internos. Al encarnar estos miedos sin nombre en criaturas extrañas, los externalizan y así les resulta más fácil enfrentarlos. El hombre siempre ha sido rápido para creer en monstruos. Son creencias nacidas de lo desconocido, alimentadas por lo inexplicable, creencias difíciles de refutar. Sin embargo, algunos monstruos han tenido una base en la realidad. Por siglos, el hombre occidental oyó rumores de un hombre monstruo legendario que vagaba por las selvas de la África más oscura. No fue sino hasta finales del siglo XIX que la ciencia alcanzó al legendario monstruo, llamándolo el gorila. Cada año se descubren nuevas especies biológicas, como el dragón de Komodo en 1912 y el okapi alrededor de 1900. Algunas criaturas aún son mitos. Los mitos son parte del folclore universal, ya que los humanos buscan explicar una práctica o una creencia. El Smithsonian se ocupa de estudiar la verdad y busca explicar las creencias, así como preservar los objetos asociados a ellas. Los mitos sobre criaturas extrañas parecen tener una fascinación interminable para el público. Miles de consultas han sido dirigidas al Smithsonian preguntando sobre la posible existencia de varias criaturas, incluyendo al monstruo del lago Ness, Pie Grande y el abominable hombre de las nieves. En la última década se han reportado más de 300 avistamientos de Pie Grande en Estados Unidos. En 1973 hubo 33 avistamientos reportados. Este año, 9. Llamado Momo en Missouri, el monstruo folclórico en Arkansas, el simio zorrillo en Florida, Sasquatch en Canadá. Se dice que el monstruo gigante migró aquí cruzando el puente terrestre del estrecho de Bering, que conectó Alaska y Asia. Se ha reportado que un pariente del Pie Grande ha sido visto en el Cáucaso ruso, donde se le llama el almista. Se dice que otro pariente vive en el Himalaya. En las montañas más altas del mundo lo llaman el hombre de las nieves abominable o Yeti. En Katmandú, Nepal, cerca del famoso monte Everest, el erudito en sánscrito Yogi Naraharinath cuenta su encuentro con la criatura. Vi a un yeti mientras caminaba con otras 60 personas en el Himalaya occidental. Estaba a 100 yardas delante de mis amigos cuando vi una criatura negra de aspecto feo, caminando como un hombre.
Era peluda y desnuda y se movía rápido. La cultura y religión de la gente de las montañas de Tíbet y Nepal, los Sherpas, están llenas de relatos y danzas de demonios. Algunos tratan del abominable hombre de las nieves. El Yeti es visto como un espíritu maligno temido. Entre algunos, se considera fatal incluso mirar a un Yeti. El hombre de las nieves fue parte de la vida montañesa por siglos, pero solo se conoció en Occidente a fines del siglo XIX, cuando alpinistas británicos intentaron conquistar el Everest. Exploradores de sangre fría regresaron con relatos del misterioso Yeti, historias de huellas extrañas dejadas en la nieve. No fue hasta 1951 cuando el alpinista Eric Shipton halló un paso a 19.000 pies que se obtuvieron pruebas reales. Shipton, de pie donde ningún hombre había estado antes, tomó estas fotografías de enormes huellas parecidas a las de un humano. Antes no creía en el Yeti, pero ahora Shipton, recuperándose en Londres de un problema de espalda, recuerda ese día. Sentí algo extraño por dentro. Ya había visto estas huellas antes, pero hasta ese momento siempre había sido un poco escéptico respecto a todo el asunto. Pero al ver estas huellas tan absolutamente frescas y claras, bueno, no parecía haber ninguna duda al respecto. Y eso fue lo que realmente me dio una sensación muy escalofriante. Que aquí uno estaba en presencia de algo completamente desconocido. Lo que muestran las huellas son los rastros de un animal que se mueve en dos pies por largas distancias. Solo el hombre es el único animal que hace esto. Además, las huellas, más grandes que las de los simios, no presentan marcas de garras como las de los osos. Se reunieron pruebas generales en 1953. Mientras dirigía la expedición de Hillary, la primera en llegar a la cima del Everest, Lord John Hunt dice que escuchó al Yeti. Durante la expedición de 1953, hacíamos intercambios y entrenamiento en las montañas al este del Everest. Y yo mismo, junto con algunos de mis compañeros y sherpas, estábamos acampando junto a un glaciar detrás de una montaña llamada Armada Blung. Era el glaciar Armada Blung y estaba a unos 18.000 pies de altura. Y una noche en ese campamento escuché claramente lo que me pareció ser un aullido o grito proveniente del otro lado del glaciar. Me pregunté qué era, y los sherpas que estaban con nosotros coincidieron en decir que era un yeti. Creo que el sonido más parecido es el que hace Jaden, que sí tiene un grito parecido a un aullido. Casi nunca visto por occidentales, se dice que una vez fue avistado por N. Atombasi de Atenas, Grecia. Fue durante una expedición al Everest en 1925. Aquí, a partir de sus descripciones, hay una recreación de lo que Tombasi dijo que vio en un claro a 300 metros de distancia. Una criatura oscura y peluda, similar a un hombre, escarba raíces con un palo. Se pensaba que era un eslabón perdido, una criatura que no había cambiado desde la era de hielo, quizá incluso un ancestro del hombre de Neandertal. El hombre de las nieves se convirtió en el objetivo de extensas expediciones. Cada año, equipos de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón exploraron las montañas buscando pruebas de la existencia del hombre de las nieves. Antropólogos y naturalistas se unieron a la búsqueda, buscando en vano huesos o un cadáver, algo físico que pudieran llevar de regreso al mundo occidental, lleno de escépticos. En 1958 encontraron una cueva que decían era la guarida del Yeti. Y en 1961 lo que se decía que era la piel de un Yeti.
e incluso su mano momificada. Y lo que se decía que era el cuero cabelludo de un yeti. Estos artefactos y los testimonios de testigos convencieron a muchos viajeros del Himalaya de que el hombre de las nieves existía. Sin embargo, el líder de una de las expediciones no está de acuerdo. Sir Edmund Hillary, primer hombre en la cima del Everest, lideró una expedición en 1960 para buscar al hombre de las nieves. Después de analizar las misteriosas huellas en la nieve, él sostiene que fueron hechas por animales conocidos. Las huellas, explicó, crecen y cambian de forma al derretirse y congelarse repetidamente. Llevó los supuestos artefactos del Yeti de regreso a Inglaterra para su examen. Resultó que el cuero cabelludo era de un antílope y la piel de un oso. Creo que muchos de los avistamientos, quizá, del abominable hombre de las nieves, provinieron de personas que vieron a este animal tan raro, el oso azul tibetano. Una razón para decir esto es que conseguimos algunas pieles del oso azul. Y al verlas, los sherpas decían de inmediato, Yeti, Yeti, porque todas las marcas en el pecho y en la criatura coincidían con las historias que nos contaban sobre cómo era el Yeti. En la institución Smithsonian, el secretario S. Dillon Ripley, ornitólogo y un viajero veterano en el Himalaya, está de acuerdo. Estoy convencido de que es posible que en las montañas haya cosas que se le escapen a uno durante generaciones. Hay varias aves que todavía estoy buscando y espero encontrar antes de terminar. También estoy convencido de que este tipo de espacio vasto en las alturas sí tiene un efecto en las personas. En el primer viaje que hice en el Himalaya Occidental, cuando tenía 13 años, me di cuenta completamente de la sensibilidad de los tibetanos que vivían ahí hacia el mito, la leyenda y los cuentos populares. Es muy posible que al pasar por una montaña donde hay una garganta estrecha, una piedra ruede silenciosamente, casi rozando tu cabeza, apenas evitándote, por así decirlo. Es bastante posible creer que alguien, algún genio maligno, acaba de hacer rodar esa piedra. Si proyectas este tipo de cosas imaginarias, este episodio donde una piedra real casi te golpea a una altitud de 13, 14, 17, 18, 20,000 pies o la que sea, puedes darte cuenta fácilmente de que es una cuestión mental, de imágenes mentales y la posibilidad de que tú mismo puedas ser engañado. Y aún así, siguen llegando informes sobre la posible existencia del abominable hombre de las nieves. En julio de 1974, la joven Sherpa Lakpadoma afirmó haber sido atacada por el hombre de las nieves. Sin embargo, en los últimos años, la búsqueda de una criatura similar ha comenzado en otra parte de América, donde se dice que el gigante migró por lo que alguna vez fue el puente terrestre del estrecho de Bering. En Dallas, Oregón, abrieron el primer centro para reunir datos sobre el supuesto monstruo yeti americano, conocido como Pie Grande. ¿Qué pasó? ¿Pensaste que realmente viste algo o escuchaste algo? Bien. ¿Parecía un hombre? ¿Caminaba erguido? ¿Qué tan grande crees que era? Antes de venir aquí, Peter Byrne de Irlanda pasó 16 años en el Himalaya buscando al equivalente asiático de Pie Grande. Decidí dejar el Himalaya y venir aquí para involucrarme en la investigación y búsqueda de Pie Grande porque sentí que había más posibilidades de llegar a una conclusión en esta área, en este país. Aquí hay ventajas que no teníamos en el Himalaya, como un sistema de carreteras que permite entrar a zonas rurales. Hay comunicaciones como teléfono y radio. En el Alto Himalaya no teníamos nada de eso. El terreno era muy difícil. Creo que podríamos haber estado ahí años. Mientras que aquí, aunque han pasado 3 años y medio, creo que llegaremos a una conclusión bastante pronto. Originario del folclore indígena, Pie Grande es ahora una leyenda estadounidense. Ahora, algunos esperan demostrar que esa leyenda es una realidad.
monstruo gigante llamado Pie Grande que recorre los bosques de Estados Unidos? Podría haber muchas criaturas de 2.5 metros y 225 kilos en el límite de una sociedad industrial. Los científicos estadounidenses dicen enfáticamente que no. No me importa lo que piensen los demás. Yo vi a Pie Grande hace 10 años. En ese momento estaba con 11 Boy Scouts más. Y estábamos acampando a 18 millas al sur de Butte, en el Bosque Nacional Deer Lodge. Habíamos caminado unos 5 kilómetros dentro del bosque hasta allá arriba. Aún falta otra mina. En esta recreación dramática, esto es lo que Dan Mulogny y 2 amigos dicen que vieron. Fue después de un largo día de caminata y una larga noche contando historias misteriosas alrededor de la fogata. Para los más impresionables, el sueño tardó en llegar y fue de corta duración. Fuera lo que fuera en el bosque, el amigo de Dan fue el primero en sentirlo. El primero en escucharlo. ¿Qué pasó? Dan y otro chico afirman que también vieron al gigante peludo parecido a un hombre. Algunos dudaron de su historia, pero Dan estaba seguro. No lo sé. Nos tomó un par de horas volver a dormir. Y cuando nos levantamos a la mañana siguiente, subimos a la cresta donde vimos la cabeza del Pie Grande. Y cuando llegamos ahí, descubrimos varias huellas. Las huellas más grandes que he visto en mi vida. Y se ven más o menos así. Prueba A. Las huellas. Ahora miles de ellas. Primero observadas y luego preservadas en yeso. Huellas similares a las humanas, de 18 por 7 pulgadas. Eran de un gigante. Sí. En el área donde se han encontrado la mayoría de estas huellas, una expedición financiada de manera privada y patrocinada por la Federación Nacional de Vida Silvestre espera fotografiar a un pie grande vivo o producir evidencia de uno muerto. Bajo la dirección de Roberto Morgan de Miami, Florida, el grupo ya ha afirmado el descubrimiento de huellas adicionales en Oregón y Washington. Ellos creen que una colonia de más de 200 seres pie grande habita en la naturaleza inexplorada del noroeste del Pacífico. La expedición ha intentado anticipar los movimientos de la criatura, recorriendo los caminos y manteniendo un ojo atento a cualquier evidencia de su paso. Creyendo que Pie Grande es nocturno, se preparan para adentrarse en la oscuridad, usando dispositivos de visión con luz amplificada. Morgan, ex especialista en computadoras del gobierno, empezó a buscar a Pie Grande tras verlo, según dice, en 1957. Y de repente esta cosa atravesó los arbustos, no fue por alrededor, fue directo. Quiero decir, podía ver la estela, ya sabes, simplemente atravesó todo y se movió en un ángulo alejándose de mí. Yo estaba en el borde de un cañón. Y en un punto que calculé a unos 40 metros de mí, entró en una abertura, un claro entre las zarzas. Y lo que vi fue el gorila que, en mi opinión, más se parecía a un ser humano que jamás había visto. En su búsqueda de pruebas, los cazadores de monstruos siempre deben estar alerta ante los farsantes.
como Ray Pickens de She-Hales, Washington. Desde 1971, Pickens ha recorrido la naturaleza 7 veces con huellas falsas de pie grande. Su propósito no es engañar a los científicos, sino engañar a los cazadores de monstruos. Él nos dice por qué. Bueno, estábamos sentados ahí tomando café en este Café Arden y entraron 2 caballeros y nos estaban preguntando sobre pie grande. Dijimos, bueno, no creíamos en eso. Un caballero dijo, ustedes, pueblerinos de Arden, probablemente no lo harían. Y me volteé hacia mi amigo que se llama Harvey. Y le dije, Harvey, somos pueblerinos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Él pregunta qué haremos y le respondo que mostraremos quiénes son los pueblerinos. Después fui a casa e hice botas. Y para cuando terminó el día siguiente había 700, 800 personas viendo las huellas de todo el país. He visto varias huellas que son falsas y esto se puede hacer. Pero por otro lado, hay algunas que muestran ciertas características que creo que no pudieron haber sido falsificadas. Esta es una de esas huellas. En este molde he dibujado las reconstrucciones aproximadas de los huesos. Este es un individuo lisiado, donde un par de protuberancias se han extendido entre los huesos adyacentes en el borde exterior del pie. Si fuera un pie humano, las protuberancias estarían más atrás, pero aquí están adelante, lo que alarga el talón y acorta la parte frontal. Esto es exactamente lo que se requiere para un pie que va a soportar, quizás, un cuerpo de unas 800 libras. No creo que ningún farsante hubiera pensado en esto, descubierto y ajustado su huella así. Una huella falsa es simplemente una huella expandida, agrandada, o una copia agrandada de un pie humano. Aquí, en imágenes reales tomadas de lo que se dice que es un verdadero pie grande, hay una criatura similar al gigante con pie zambo del Dr. Krantz. Ivan Marks filmó la película a finales de 1969 en Bosburg, Washington, y algunos cazadores de monstruos la han denunciado como falsa. Aquí hay otra película de un supuesto pie grande, también tomada por Marks en Alaska en 1973. Marks, un cazador y creador de películas de naturaleza, insiste en su autenticidad. No importa lo que indiquen las películas de Marks, la evidencia más convincente de la posible existencia de pie grande sigue siendo la presentada por los testigos presenciales. El ex alguacil Oliver Potter. Como digo, nací en el bosque, en las montañas Cascade. Conozco a los animales que hay aquí. Esto era algo diferente que nunca había visto antes. Una criatura grande, de aproximadamente 2,30 metros a 2,40 metros de altura. Era de color gris oscuro, casi negro. Y mientras se alejaba de mí, vi su espalda, caminando como un hombre lo haría sobre sus patas traseras. Se movía más o menos como un hombre. Y medía como 1,80 o 2 metros de alto y probablemente era de un color marrón negruzco. Y no pude verle la cara porque estaba huyendo de mí, cruzando la carretera. Y de hecho, ella y yo lo vimos desaparecer en el bosque. Como digo, nací y crecí por aquí. Los osos simplemente no caminan tanto tiempo en 2 patas. Éramos 4 en el auto cuando yo fui el primero en verlo. Nos detuvimos en la autopista y retrocedimos para tener una mejor vista. Oh, ya había visto personas en ese mismo lugar y más o menos en el mismo sitio antes. Humanos allá arriba. Probablemente era el doble de grande. Y era de un color marrón muy oscuro, balanceándose de un lado a otro, sentada en una roca. ¿Podría ser que las personas que dicen haber visto a pie grande estén viendo otra cosa, quizá un oso? ¿Y si la criatura existe solo en sus mentes? El testimonio de testigos presenciales en el caso de pie grande no creo que sea muy confiable porque no puedes comprobarlo. Depende de la credibilidad de la persona. Y estas personas, si quieren ver algo extraño, pueden imaginarlo. El Dr. Stewart es director emérito del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Él pide más pruebas antes de creer en pie grande.
No creo en Pie Grande porque no se ha presentado ninguna prueba contundente. Toda la evidencia hasta ahora está en forma de huellas y reportes similares, los cuales constituyen pruebas poco sólidas. La evidencia contundente es como este cráneo que tengo aquí. Si tienes un cráneo de este supuesto Pie Grande, puedes saber qué es. Sea real o ficticio, Pie Grande es ya una figura fija en Estados Unidos. En Willow Creek, California, que se proclama la puerta de entrada al país de Pie Grande, la criatura es celebrada cada año con un festival de 3 días. Oso, simio, hombre, monstruo o mito, una cosa es segura. Pie Grande es una atracción turística de primera categoría. Pero al otro lado del mundo, otro supuesto monstruo ha demostrado ser una atracción turística aún mayor. El lago Ness es famoso, por supuesto. Probablemente el más famoso de los lagos de las tierras altas. Es un monstruo. El monstruo del lago Ness. Todos vienen aquí buscando una respuesta a la pregunta, ¿existe un monstruo en el lago Ness? El lago Ness es el lago de agua dulce más grande de las Islas Británicas, con 24 millas de largo, cerca de 1 de ancho y hasta 900 pies de profundidad. Ubicado en el norte de Escocia, se dice que el lago es hogar de una misteriosa familia de criaturas gigantes. Estamos parados en el muelle junto a la casa de botes, justo a la izquierda, y al mirar hacia la bahía vimos de repente un tremendo alboroto en las aguas. Y sin poder ver qué lo estaba causando, de repente notamos esta enorme cabeza negra moviéndose unos 2 o 3 metros fuera del agua, muy lentamente, viniendo en dirección diagonal. Luego de unos 15 segundos se sumergió, pero nunca vimos ninguna joroba. Fue muy emocionante mientras duró. Durante mucho tiempo se han reportado avistamientos de serpientes y monstruos en las profundidades acuáticas del mundo. Son parte de la mitología del mar. Estas extrañas criaturas surgieron de las mentes aburridas y aterrorizadas de viajeros cansados. A diferencia de antiguas serpientes marinas, la misteriosa criatura del lago Ness supuestamente ha sido fotografiada. La primera vez en 1933 por Hugo Gray de Londres. Los científicos no lograron acordar qué era esto. En 1934, el cirujano londinense Roberto K. Wilson tomó esta foto que supuestamente muestra el cuello y la cabeza. Ese mismo año, el London Daily Mail publicó esta imagen, describiéndola como una fotografía de la aleta del monstruo. Blackman Stewart tomó esta fotografía en 1951. La primera muestra las supuestas jorobas misteriosas que ondulan en la espalda de la criatura. En 1955, Peter McNabb tomó una foto que muestra un objeto grande junto a la torre de 64 pies del castillo de Urquhart. En 1960, Peter O'Connor tomó esta controvertida fotografía, que él afirma es de una criatura de 50 pies. Durante años se ha reportado que el monstruo del lago Ness ha sido visto principalmente por residentes de aldeas junto al lago. Los pescadores y agricultores que viven aquí llevan vidas tranquilas y sin sobresaltos. Dos lugareños discuten sobre el monstruo. Definitivamente no lo es. Era una joroba redonda, como la espalda de un elefante y del mismo color. Un color grisáceo, y se quedaron completamente quietos por al menos 2 minutos.
Ambos hombres afirman tener pruebas porque no estaban solos en ese momento. Este avistamiento mío también fue visto por el grupo de Oxford y Cambridge que subió ahí para investigar sobre el monstruo, y si fueran una docena. Bueno, es muy similar al mío porque todos los vacacionistas y el gondolero debieron haber sido unos 120. De todo tipo. El monstruo forma parte de la tradición cultural del norte de Escocia desde 565, cuando San Columba ahuyentó a la criatura invocando la palabra de Dios. Hoy todavía se invoca la palabra de Dios. En 1972, el reverendo Donald Ormond realizó los ritos de exorcismo en el lago Ness. Te conjuro, antiguo ser, por el juez de vivos y muertos, por aquel que te creó en el mundo, que no te encierres más en manifestaciones de demonios prehistóricos. Vete, demonio horrendo, a tu lugar designado y no regreses más para atormentar a los siervos del Dios Todopoderoso. No todos los residentes alrededor del lago perciben al monstruo como algo maligno. Los niños de la primaria Drumnadrocket, que siguen creyendo en la criatura pese a que intentan enseñarles lo contrario, la ven con más afecto. La llaman Nessie. Sin embargo, se dice que Nessie a veces muestra un lado más siniestro, como cuando John Cobb, campeón británico de velocidad, llevó su lancha al lago Ness en 1952. Cobb buscaba un nuevo récord mundial. Cobb murió cuando su lancha chocó contra una turbulencia misteriosa, que algunos afirman fue causada por el monstruo. Entre quienes creen en la teoría de que Cobb murió a causa del monstruo del lago Ness, está Tim Dinsdale, un ex ingeniero aeronáutico y ahora cazador de monstruos a tiempo completo que reside en la zona. Dinsdale, quien vive en el lago en el bote caballo de agua, ha observado la superficie del lago por 15 años. Su vigilancia inició en 1960, tras grabar lo que se considera la película más convincente del monstruo del lago Ness. Con una cámara de resorte de 16 mm y lente telefoto de 135 mm, Dinsdale filmó el objeto en movimiento a 1.300 yardas. Él envió la película para su análisis al Centro Conjunto de Inteligencia de Reconocimiento Aéreo del Ministerio de Defensa británico. Ampliaron la película como se muestra aquí, sometiéndola a un escrutinio intenso. Sus conclusiones fueron que la película muestra un objeto animado, no un bote, que se mueve a 10 millas por hora y que mide 6 pies de ancho por 5 pies de alto. Dinsdale entrevistó a casi todos los testigos presenciales vivos del supuesto monstruo. Aquí él describe cómo podría haberse basado en estas entrevistas. Luego tienes este cuerpo tremendo. Las extremidades delanteras, creo, son bastante más pequeñas que las reales. Estas jorobas curiosas, una en la pelvis y otra en la cintura escapular, y la región entre ellas parece cambiar de forma. La gente ha visto que la espalda cambia de forma. De hecho, lo han observado. Y en la parte trasera tienes una gran cola nadadora, similar a la de un cocodrilo, que impulsa a la criatura. Agua. Dinsdale, quien no es científico, especula que el lago Ness podría estar habitado por plesiosaurios, animales que se cree están extintos desde hace cientos de millones de años. La teoría es que los plesiosaurios entraron al lago Ness antes de la última era de hielo, cuando el lago tenía una salida al mar. Que un animal que se creía extinto aún pueda existir se muestra en estas películas. El celacanto, un pez que se creía extinto desde hace 60 millones de años, fue redescubierto cerca de Sudáfrica en 1938. El celacanto estaba oculto en mar abierto. El lago Ness está rodeado de tierra, confinado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿podrían estas aguas ser el hogar de criaturas prehistóricas?
1962 se creó la Oficina de Investigación de Fenómenos del Lago Ness para averiguar si hay criaturas misteriosas en estas aguas. Operando hasta el año pasado, la oficina intentó aportar la experiencia tan necesaria en la búsqueda del monstruo. Durante 11 veranos, hasta que se quedaron sin dinero, enfocaron sus ojos y cámaras en partes estratégicas del lago. Su mayor logro fue esta película tomada por Ricardo Reynor, voluntario de 17 años en junio de 1967. El análisis de la Fuerza Aérea Británica concluyó que, como las imágenes previas de Tim Dinsdale, era la imagen de un objeto animado de cierto tamaño. El director de la Oficina de Investigación era el miembro del Parlamento David James. La oficina nos explica los criterios usados para evaluar testimonios de testigos presenciales. Si había dudas, las descartábamos. Nunca aceptábamos testimonios en los 15 minutos posteriores al paso del barco, porque pueden ocurrir efectos de peso extraordinarios que rebotan en la orilla. Así que varios bultos dentro de los 15 minutos de eso los rechazábamos de inmediato. Éramos muy reacios a aceptar cualquier informe de avistamiento de un solo testigo, a menos que fuera alguien experimentado como un guardabosques o Neblowska con binoculares. Pero usando los criterios más estrictos que pudimos, descubrimos que en promedio hay alrededor de 20 avistamientos al año que no podíamos ignorar. No había ni una nube en el cielo cuando aparecieron 6, 5 o 6 jorobas a unos 200 metros de distancia. Y cuando las vi, los pensamientos que pasaron por mi mente fueron estos. No había nada ahí cuando pasamos. No es ninguna criatura que yo conozca. Encaja con las descripciones del monstruo del lago Ness. Debe ser el monstruo del lago Ness. Este animal apareció. Cuello largo y afilado, cabeza pequeña, gran joroba, que mide unos 9 metros de largo y aproximadamente de 1 metro a 1,20 metros de alto en el punto más alto. Y cerré los ojos una vez, 2 veces, 3 veces para asegurarme de que no estaba imaginando, de que realmente estaba viendo algo. No, sí estaba ahí. El lago es un lugar misterioso. Las sombras y las estelas crean efectos peculiares. Hay quienes dicen que cualquiera puede ser persuadido para ver un monstruo en estas aguas. Pero si el monstruo es solo una ilusión óptica o una alucinación, ¿cómo se pueden explicar estas fotografías tomadas por un ex militar profesional, Frank Searle, de Londres? Searle lidera solo su unidad de investigación en el lago Ness. Vive como ermitaño junto al lago en una tienda con pocas comodidades modernas. Ha estado aquí ya por 5 años. Su objetivo es obtener fotos de cerca del monstruo. Nos cuenta por qué. Creo que valdría mucho dinero. Solo el uso de las fotos por los medios de comunicación de todo el mundo, creo que podría generar algo así como 200,000 libras en los primeros 6 meses. Después de eso no habría conferencias, apariciones personales y demás, y todo se derivaría de las fotos. Nicholas Witchell, estudiante de Derecho y cazador de monstruos a tiempo parcial, en un nuevo libro publicado en Londres este verano, cuestiona la autenticidad de las fotografías de Searle. Me temo que hay personas que están falsificando fotografías en el lago en este momento. Esto se hace por superponer objetos sobre los negativos y colocando objetos en el agua para luego fotografiarlos. Últimamente, estas fotos han recibido mucha atención de la prensa británica popular. Para lograr mejores fotos, los cazadores del monstruo usaron por primera vez en 1969 cámaras bajo el agua en submarinos. Pero la oscuridad inusualmente turbia y llena de turba de las aguas del lago bloqueó toda visibilidad posible. Los submarinos se consideraron inútiles y se retiraron. Se han obtenido mejores resultados con el sonar,
ondas sonoras que recogen ecos de cualquier objeto con el que rebotan. Los ecos se transforman en señales eléctricas en los registradores gráficos del barco. En 1969, 1970 y 1972 equipos de investigación detectaron objetos grandes y móviles en el lago Ness, aunque no necesariamente vivos. El director de una de estas expediciones fue un abogado de patentes de Boston, Roberto Rines, quien regresó al lago Ness en junio de 1974 para emprender un proyecto submarino más ambicioso. Más bajo. Esto ahí. Y tener esto. Hundirse en la seda. Y así. Rines planea soltar 2 cámaras impermeables en la esclusa. Las cámaras están conectadas a una potente luz estroboscópica y a un grabador de sonar, todo operado por una computadora. Cuando un objeto de más de 30 pies pase por el haz del sonar, la computadora activará la luz estroboscópica y las cámaras. Cada 10 segundos se tomará otra foto hasta que el objeto salga del alcance del sonar. Con el equipo instalado, un buzo profesional da su opinión sobre trabajar en el lago Ness. Tienes toda la razón. No tengo intención de volver al lago Ness otra vez. ¿Fue aterrador? Fue aterrador. ¿Qué fue lo aterrador de eso? La oscuridad escalofriante. El chico marca la ubicación del equipo de cámaras de Rhine a 100 pies bajo la superficie. Desarrollado por el Dr. Harold Edgerton, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien también desarrolló el equipo submarino de Jacques Cousteau. Este equipo representa la mejor esperanza actual para determinar la existencia del monstruo. En 1972, el equipo de Rhines registró este gran objeto en la pantalla del sonar, al mismo tiempo que tomó esta foto de una aleta, que se dice mide aproximadamente 8 pies de largo y 4 pies de ancho. La aleta especula Rhines del monstruo del lago Ness. La aleta de Rhines tiene un parecido sorprendente con las aletas que se muestran en los restos fosilizados de los plesiosaurios. El doctor Nicholas Houghton, paleontólogo de vertebrados en la institución Smithsonian, responde: Creo que es muy poco probable que algo del tamaño de un plesiosaurio pudiera vivir en el lago Ness, sin que nos hubiéramos dado cuenta mucho antes, o que pudiera vivir ahí, punto, porque simplemente no hay suficiente espacio para algo tan grande. Al pensar en un plesiosaurio, tienes que considerarlo en términos de una ballena de tamaño moderado, en cuanto al espacio que necesita y la cantidad de alimento que requiere. No puedo darte cifras muy precisas, pero solo para darte una idea aproximada, diría que una población reproductora de plesiosaurios, sea lo que sea eso, tal vez 40 individuos, realmente no lo sabemos, pero requeriría un tramo de mar, dependiendo de la productividad, que abarcaría aguas costeras, digamos desde la bahía de Chesapeake hasta por lo menos Carolina del Sur o Georgia y tal vez hasta Florida. Se ha hablado de electrificar el lago, de construir redes gigantes, para encontrar pruebas contundentes que determinen si la criatura existe. Sin esa evidencia, el monstruo del lago Ness debe seguir siendo un misterio intrigante pero sin resolver. Los relatos sobre criaturas extrañas siempre son tentadores. Con el tiempo, algunos incluso podrían resultar ser ciertos. Hasta la fecha, sin embargo, en ausencia de pruebas contundentes, los científicos del Instituto Smithsoniano no respaldan la existencia de criaturas como Pie Grande, el abominable hombre de las nieves o el monstruo del lago Ness. Sin duda, hay especies biológicas aún no descubiertas en la Tierra y quizá en el espacio. Los científicos cuya tarea es investigar lo desconocido, algún día descubrirán estas especies. Ellos seguirán intentando separar los mitos de las realidades para ayudar a resolver los misterios de esa parte del mundo, aún extraña y desconocida. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y claro, suscríbete para que la historia continúe.